Hola a todos. Hoy lo que vamos a revisar son las explicaciones nulas. A estas explicaciones que vamos nosotros a detallar cuando no funcionan o realmente no están explicando algo porque tienen un sesgo muy grande de los datos que se están plasmando en las investigaciones. Y esto sucede muchísimo al interpretar la biología. Es la razón por la que aún no iniciamos en el contenido directo de la fisiología, porque son errores bastante comunes que encontramos en las interpretaciones, en los medios de comunicación, en los pacientes, en los estudiantes, en todos lados, ¿no? Prácticamente esto es como la tendencia general a no saber cómo identificar la biología y el comportamiento en un solo contexto o en un solo fenómeno como tal. Entonces es muy común que nos topemos productos o ideas, incluso hasta prejuicios, que estén involucrados en este tipo de explicaciones, por lo cual debemos de ser bastante cuidadosos de esto que les estoy alertando, ¿no? Es muy común que no sepamos identificar cómo funciona una explicación biológica en relación al estudio del comportamiento. Entonces, es algo que ya hemos platicado en alguna sesión por allá de los primeros semestres, pero hoy retoma una importancia muy grande. Entonces, vamos a retomar aquello que habíamos revisado, este modelo que siempre les digo que me parece muy claro de lo que es el comportamiento y ya ustedes lo han estudiado hasta el cansancio, ya han hablado incluso de los métodos y de las limitantes que tienen de estos fenómenos psicológicos. La introspección, las manifestaciones externas del sistema nervioso, la actividad fisiológica molar, la actividad neural y finalmente los productos culturales. Bueno, a cada uno de ellos le hemos llamado de una manera más simple, vamos a hablarle de esta manera simple, lo que está en la columna de la derecha. La introspección es lo que se siente que ocurre, la conducta vendría siendo lo que se ve que ocurre, la actividad fisiológica es el cómo de lo que ocurre, la actividad neural, el dónde ocurre, normalmente todo esto ocurre en el encéfalo y su activación, y finalmente los productos culturales, lo que ocurre. Lo que produce, ya en términos incluso como lo habíamos visto, informáticos. Ahora, es muy común, de las alertas que hemos visto en este primer tema, es muy común encontrar que a la introspección, sobre todo los psicólogos, estén identificando que tienen un mayor poder de explicación estos factores, sobre todo con descripciones como la mente es poderosa o la voluntad todo lo puede o no hay que dejarse vencer, ese tipo de discursos que obviamente están distorsionados a lo que en realidad ocurre. Como hemos visto, la introspección es algo que se limita estrictamente al individuo, a la experiencia del individuo y que incluso no se puede replicar. Es muy importante porque de ahí partimos para los demás fenómenos. Lo que quiero que quede muy claro en esta sesión es que el estudio de estos factores, de estos incisos que los vamos a dejar, apréndanselos como tal, así como están numerados, porque los vamos a estar viendo constantemente. Si se fijan, B, C y D involucran factores biológicos, es decir, lo ubicamos en el cuerpo, ¿verdad? Por eso decíamos, pregunta de examen, que este modelo es monista. ¿Ok? Sin embargo, el inciso E y el inciso A, está identificado en el individuo, en el foro interno, como le decimos vulgarmente, a la conciencia o a la experiencia, a todas estas condiciones fenomenológicas que ya hemos estudiado en percepción previamente. Ahora, el fenómeno E no solamente está en el individuo, sino pudiera estar en la sociedad y en la cultura. Entonces, es una triada muy interesante, ¿no? No hay sociedad sin individuos, no hay cultura sin sociedad y todas estas relaciones que están aquí, ¿no? Ok, entonces, vamos a considerar lo siguiente. De estos,
estos tienen algunos marcadores biológicos, es decir, identificamos estos fenómenos gracias al funcionamiento anatómico fisiológico de ya sea del sistema nervioso, del sistema muscular o del sistema cardiovascular, la temperatura, etcétera. Todo esto que ya hemos estudiado previamente. Entonces, ¿qué pasaría? Hoy vamos a ver como lo que no debemos hacer, ¿ok? ¿Qué pasaría si nos quedábamos nada más con uno o dos factores de este planteamiento, de este modelo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es una mala explicación. Eso es lo que vamos a hacer. Al final también les voy a recapitular lo que vimos en la sesión anterior de los niveles de organización de la vida, porque también tiene una relación con lo que estamos viendo. Pero así, pónganle pausa al video y esta es la pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros nada más tomamos uno o dos factores para creer que explicamos todo el comportamiento? Obviamente vamos a tener un sesgo, no vamos a estar explicando el fenómeno tal como nosotros consideramos, ¿no? Estos son los sesgos que tenemos y muchos pudieran provenir del enfoque psicológico que tenemos. Por eso también hay que checar. No nos puede gustar toda la psicología. Nos vamos delimitando a un campo, a un marco referencial, a un marco teórico con el que vamos a trabajar. Nos hacemos cognitivos, nos hacemos conductistas, nos hacemos humanistas, nos hacemos... no se hagan coaches. Bien, entonces, ¿qué va a pasar o qué sucede cuando nosotros nada más nos quedamos con unos o dos factores? Bueno, el primero que vamos a revisar es lo que le llamamos mentalismo puro. Este tipo de explicación, perdón, antes de seguir con esto, les iba a decir pues que estamos jugando con dos conceptos filosóficos. El primero es el reduccionismo y el otro es el reduccionismo, por una parte. Bueno, el reduccionismo va a ser una postura en donde consideramos que un elemento, que un proceso general o más grande es explicado por una relación pequeña de elementos, ¿sale? Incluso una relación causal. Entonces, pudiéramos nosotros identificar ese tipo de cosas. Obviamente esto ocurre muchísimo en las pseudociencias, en los discursos de autoayuda o en áreas que no tienen como una comprensión directa de lo que es. Entonces, nos vamos a topar esta postura del reduccionismo, por la cual vamos a ver cuáles de estas explicaciones podrían ser reduccionistas o la otra, por acá la tengo apuntada. Ahorita la comentamos porque la perdí en los apuntes. Pero bueno, una de las explicaciones van a estar entre siendo clasificadas como reduccionistas o la otra que no recuerdo, que ahorita les digo. Bueno, entonces vamos a ver el primer tipo de explicación que vamos nosotros a evitar. Estas son cuando nosotros identifiquemos a lo mejor una interpretación de un psicólogo o de, no sé, una persona común y corriente que lee una noticia. Cuando identifiquemos qué características tiene esta explicación, le podemos decir que es una explicación mentalista. Un ejemplo de esto es considerar eso que les decía ahorita de que la mente lo puede todo, ¿no? La mente es poderosa. Entonces, el mentalismo, lo que está destacando, también se le conoce como psicologismo. ¿Sale? De los 5 factores que habíamos visto de comportamiento, A, B, C, D, vamos a ver un poquito más separado. Los únicos 2 que está considerando importantes es la introspección y los productos culturales. Ahí. ¿Sale? Estos están anulados, estos no aparecen. De hecho, no es relevante la parte biológica. ¿Ok? También se le conoce psicologismo por obviamente lo que nos está aquí ejemplificando, sobre todo porque estamos en una postura o dualista, es decir, consideramos que la mente está sobre el funcionamiento del cuerpo.
El cuerpo es como algo accesorio, ¿ok? Como lo pueden ver aquí en esta imagen de gráfica que me acabo de hacer, ¿no? Con mi apunte. Pues sí, ¿no? Los mentalismos o una explicación psicologista, como le quieran llamar, está nada más intentando considerar que un factor solamente opera con la introspección o con los productos culturales. ¿Por qué los productos culturales? Bueno, porque aquí estamos hablando de lo que significa o de cómo lo interpretan. Esto también lo llegamos a ver en explicaciones donde se consideren factores como las emociones o la motivación sobre otros fenómenos. Entonces, al mentalismo es nada más centrarnos o en la voluntad o en un factor interno del sujeto para ese factor o en la cultura misma con los significados y los símbolos y las ideas que se tiene. Eh, en el examen les voy a poner ejemplos de este tipo de explicaciones como para no tener tan sesgados estas ideas. Al final les digo, va a tener más sentido de todo esto. Entonces, el mentalismo es otra característica que tiene, aparte de ser dualista y de estar considerando estos factores, otro factor que tiene es que está centrada en el sujeto. El individuo eh, y sobre todo la voluntad del individuo considera eso, ¿no? O sea, considera mucho que el sujeto es consciente de lo que está haciendo o de la voluntad del sujeto y se puede sobreponer, etcétera, etcétera. Y pues eso le consideraríamos una explicación mentalista, ¿sale? Un ejemplo sería este triste video muy famoso, es mediático, es viral, perdón, donde dicen que el pobre es pobre porque quiere, ¿sale? Porque ahí tiene un pensamiento de pobre y por eso es pobre. Y obviamente eso no es el factor porque estamos descartando todo un contexto en el que está situado el problema de la pobreza. Es un problema complejo y lo estamos reduciendo a un factor individual o si es colectivo, si es de la cultura, pues lo estamos nosotros exagerando o extrapolando. Eso también se llega a analizar en psicología social con las cargas o el peso grupal de los individuos, ¿no? Identificados en la cultura. Bien, ese es el mentalismo. Luego tenemos lo que es el conductismo puro. Como hemos visto, aquí está la otra palabra que no me acordaba. Esta es la que les iba a decir, determinismo, ¿no? Estamos jugando con tipos de explicaciones que podrían ser reduccionistas o deterministas. El determinismo es una postura que dice que también implica una relación causal. Es decir, el determinismo es si está el factor A, va a ocurrir el factor B. ¿Sale? El reduccionismo es lo contrario. Bueno, no lo contrario, sino funciona de otra manera. Todo un factor complejo o un fenómeno complejo ocurre por un elemento muy pequeño. Ahorita les pongo una explicación reduccionista y una determinista. Bueno, la determinista aquí está, ¿no? Acabamos de ver también una reduccionista en la anterior, perdón. Pero el conductismo o las explicaciones conductistas incluso es un insulto en muchos países con enfoques en psicología pues aplicados, experimentales, llamarles conductistas a alguien o enfoque conductista o neoconductista es como una especie de insulto porque nada más está reduciendo a estímulo y respuesta el comportamiento. Ahora, lo que habíamos visto con el modelo anterior de Fernández es que el conductismo, el análisis de la conducta, que es como el método que tenemos para saber la conducta, el factor número 2, obviamente, pues podemos tener una visión como limitada de lo que trata, ¿ok? Entonces, la explicación conductista, el conductismo puro, podríamos nada más ver que está el factor B y el factor, obviamente, del producto cultural, el E. ¿Sí? Esto, les digo, previamente ya lo habíamos platicado.
Porque el E, si los productos, el B es muy obvio, ¿no? Si lo que vamos a ver son cómo mueve el cuerpo, pues nosotros podemos creer que dependiendo de los estímulos que estén alrededor, pues va a tener ese tipo de movimientos. El análisis de la conducta no debe ser nuestro único instrumento, porque el conductismo en sí nada más es una descripción. El análisis de conducta es una descripción. A lo mucho podría medir, pero no podríamos acceder a una explicación. La limitante que tiene centrarnos nada más en el análisis de la conducta, repito, es en acotarnos a lo que sucede nada más. ¿Sí? Y listo. No hay mucho que decir. Ahora, ¿por qué los fenómenos culturales? Bueno, perdón, los productos culturales. Bueno, el individuo, la conducta, pudiera estar situado por estímulos que estén a su alrededor. Y por ello, nosotros encontraremos una influencia de lo que está, con lo que está en contacto el sujeto. Y por eso es un producto de la cultura. ¿Sale? Entonces, a esto también le llaman de dos maneras. Determinismo ambiental. Esta definición quiere decir que dependiendo de los estímulos que estén en el ambiente, pues vamos a tener la conducta, ¿verdad? Obviamente, les voy a poner un ejemplo que siempre cuento en ambiental, en psicología ambiental. No sé, imagínense el diseño de un restaurante donde las mesas son amarillas y rojas, pero un rojo muy chillante. Este diseño, poner estos colores en un restaurante, sería en un restaurante de comida rápida, porque los colores hacen que esos colores hacen que te dé hambre, pero que también no te quedes mucho tiempo cómodo. Esta es una explicación determinista ambiental, porque estoy situando los factores de los colores con un proceso fisiológico del hambre y que por eso duran poco tiempo ahí. ¿Sale? Entonces, es por ello que esa explicación está sesgada por los elementos del ambiente que se le dan. En este caso, los colores y la fisiología. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, si nos quedamos nada más con el factor de la mesa, los colores y el hambre, vamos a tener, como les decía, una explicación mocha, sesgada, cortada. ¿Sale? Y le llaman también contextualismo, porque este enfoque centra todo en la interacción de estos elementos. ¿Sale? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con cómo analizamos el análisis de la conducta, es decir, cómo utilizamos la medición de conductas. Recuerden, es un instrumento, pero el instrumento y su medición no explica nada. En la lectura, de hecho es un reactivo del examen, Fernández dice que podamos confundir el síntoma con la fiebre. Esa es una pregunta de examen. Si no han ido a leer la lectura, pues ahí está. Entonces le llaman contextualismo porque es la interacción. ¿Sale? Lo que importa aquí es la interacción. Aquí me pasé una R. Pero bueno, los dos factores que utiliza la explicación conductista pura es el B y el E. Las manifestaciones externas del sistema nervioso y los productos culturales. Cuidadísimo con esto. Bien, vamos con el fisiologismo puro. El fisiologismo puro es obviamente, consiste en resaltar los fenómenos anatómicos y fisiológicos o fisiológicos del individuo. Es decir, también tiene una postura dualista. No lo vemos porque pensamos que estamos anulando la parte mental y tenemos un monismo. No, aquí tenemos un dualismo, pero en el sentido contrario, donde está el cuerpo sobre la mente, ¿ok? Como muchos de los médicos, psiquiatras, neurólogos son formados bajo el modelo biomédico.
El modelo biomédico, perdón. El modelo biomédico utiliza un esquema de esta forma. Claro que ya no forman tanto a los médicos de esta manera, porque, pues, por ejemplo, pensemos en un psiquiatra que administra una dosis de un fármaco para quitar la manifestación eh, de un síntoma psicológico. ¿Sale? Ok, entonces, esta es una relación con la que forman mucho a los médicos. Actualmente todavía tienen esta tradición, digo, esta tradición tiene desde que nace la medicina, pero afortunadamente pues varios médicos a nivel mundial pues están ya rechazando este modelo biomédico. Digo, tiene un rechazo desde los 60. Entonces ahí es un problema también fuerte. Entonces, como los únicos factores son los anatómicos y los fisiológicos, aquí nos remitimos al factor C del modelo, al inciso C, y al inciso D. También se le llama biologicismo porque es muy evidente, ¿no? que es muy evidente lo que está ocurriendo aquí. Los factores biológicos son los que determinan lo que ocurre. Ya dije la palabra, es un determinismo, pero aquí también ocurre un reduccionismo. Podemos encontrar en el fisiologismo puro las dos características, ¿sale? Las dos características. Entonces, es muy común encontrar descripciones del fisiologismo puro, sobre todo de las biomoléculas en la sinapsis o este tipo de imágenes que pues obviamente vamos nosotros a considerar que no funcionan, ¿ok? Para ello, les comento este caso, donde pues, bueno, muchas de los trabajos con los que se hacen las clases o incluso los casos que se cuentan, pues no sé, durante pues las planeaciones de las clases, mucho lo centro en cosas que veo o que la gente interpreta de las, ¿cómo se llama? De los fármacos, de las neuronas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta, no sé si lo pueda acá proyectar, perdón, estaba trayendo esta imagen, pero creo que no la podemos identificar. Espérenme tantito, no la podemos ver. Pero bueno, ahorita la copio y la pego. Pero bueno, es la clásica imagen de, ahora que pasa el Día del Amor y la Amistad, pues muchas personas consideran que el amor lo hace una hormona, una sustancia que es segregada por nuestras, ¿cómo se dice? Pues nuestras neuronas y la sinapsis y todas estas cosas, ¿no? Es muy común que digamos que el amor lo hace la serotonina, ¿no? O la oxitocina. Sin embargo, pues eso no es cierto, ¿no? Eso es una reducción de todo un fenómeno muy complejo al cual llamamos pues amor, ¿no? Como la pasión que es. Ahora, lo que les quería mostrar era ese tipo de memes, pero bueno, no sé si acá aparezca, ¿no? Estoy viendo acá la pantalla, pero bueno, lo que les quería mostrar eran ese tipo de explicaciones, pero no me salió acá la pantalla. Bueno, lo que les quería contar es eso, ¿no? La idea del fisiologismo, pues, es centrar o reducir o incluso poner como un determinante algún aspecto anatómico o fisiológico de por medio. Aquí lo que estamos viendo es también una postura dualista. Acá, en el conductismo, no hay una postura dualista, porque están extirpando la parte interna del sujeto, la experiencia, ¿no? Entonces, hay que tener ahí muchísimo cuidado. Ahora, ¿por qué estudiamos biología del comportamiento? ¿Sí? Lo platicábamos en la primera parte. Ok, ¿por qué estudiamos biología? De los 5 factores, ¿sí? La introspección, ¿sí? La conducta, que es el inciso B, la fisiología molar,
molar. Acá están los productos culturales. Y finalmente me faltan, para no regarla, la actividad neural, muy importante. Bueno, de estas cinco, estas tres son factores que están en elementos biológicos. Por lo que a veces en los libros dicen que hay una base biológica del comportamiento, lo cual es más claro decir que más bien la biología sí se distingue de la psicología, pero hay una interrelación entre ellos, ¿no? Entonces, aunque esto fue en el sujeto, en el individuo, en la cultura, en el individuo en forma de creencias o de ideas, en la cultura o en la sociedad, ¿sí? Ahí es donde podemos encontrar los productos culturales, y obviamente está en el individuo, en el sentido de la experiencia o de lo que siente la persona al tener eso. Bueno, nosotros, para fundamentar el fenómeno psicológico, requerimos de un sustento biológico. Y todo esto es igual a utilizar una postura monista. ¿Sale? Bueno, esa es la razón por la que nosotros estudiamos biología del comportamiento. Ahora, ya que vimos cómo funcionan las tres explicaciones, una de las cosas que está ocurriendo detrás de este factor de las explicaciones nulas, que hay que evitar, ¿sí?, es el salto de niveles en la organización de la vida. ¿Ok? Lo que les decía en la clase del cuadrito de los 10 niveles de la organización de la vida. ¿Sí? Como les ponía el ejemplo, una biomolécula, aquí no me estoy haciendo una simplificación del cuadro. Una biomolécula está en el nivel 2, si mal no recuerdo. ¿Sí? Aquí está la oxitocina con su composición química. Y brincamos de la biomolécula a lo celular, a lo tisular, al órgano, al sistema, hasta llegar al individuo. Y en uno en el nivel del individuo, encontramos fenómenos conductuales, psicológicos, de identidad, etc. Y ahí pudiéramos nosotros encontrar, incluso en el otro nivel, el de la sociedad, pues es donde podríamos encontrar esta idea perdí el mouse. Esta idea del amor. Entonces, pensando que el amor, pues, es un fenómeno, ¿sí?, social y bueno, ahí está un corazón a lo Peña Nieto. Bueno, las personas que dicen que es la oxitocina la que la crea, están brincándose este nivel de un nivel de aquí a acá. Es una, ¿cómo se dice?, una explicación fisiologista lo que estamos viendo, ¿ok? Porque está anulando lo que el individuo hace, cree, propone, siente o identifica, o la cultura, o incluso los demás niveles. Hace un salto de interpretación de aquí a acá, ¿vale? Entonces, eso es lo que no debemos hacer. De hecho, de eso están compuestas las explicaciones, que aquí les llamamos nulas, o les llamo también pseudoexplicaciones, porque no están explicando nada. Ahora, que la investigación científica esté centrada en estudios que hablen de eso es otra cosa, ¿no? O sea, que un investigador haga que, no sé, un conejillo de la pradera, este animal tan bonito que es, un conejillo de la pradera tienen relaciones poliamorosas gracias a la presencia de una hormona. Bueno, eso es diferente. No estamos diciendo que gracias a la hormona existe el poliamor, ¿sale? No hay que interpretar nunca así los estudios de comportamiento ni de nada, ¿no? Todo hay que ponerlo en su lugar, ¿vale? Bueno, esto es todo por hoy. Espero y les haya quedado claro. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Les voy a poner en el examen, que es la siguiente semana, pues ejemplos de explicaciones en biología y también repasen el modelo de Fernández Guardiola para que esto lo tengan al dedillo todo listo. ¿Sale? Bueno, un gustazo verlos a la distancia y nos vemos en la siguiente.